el sellamiento en el santuario. Muy bien, vamos a leer unos textos aquí del Espíritu de Profecías. Estoy abriendo el libro de Eventos de los Últimos Días, el capítulo titulado El sello de Dios y la marca de la bestia. Y hay algunos textos allí que vamos a mirar. Por ejemplo, ¿qué es el sello de Dios? Responde: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Y miren la definición del sello de Dios. Es un afianzamiento en la verdad. Es afianzarse en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como se ha sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. Esa cita está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Como dije, se encuentra también en el libro Eventos de los Últimos Días. Otra cita dice: se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos, para librar a este pueblo de la ruina general. Dios declara: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Esa está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 980. En la 981 del mismo tomo dice: el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Repito esa parte importante: el sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Otra cita dice: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Primero escrito, página 71. Dice que es importantísimo este texto, que es muy conocido por nosotros. Dice: el sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Olla de los Testimonios, tomo 2, página 71. Y el último texto es lo siguiente: en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Quise colocar ese texto es porque, así como el Espíritu Santo trabaja para sellarnos, Satanás también trabaja para que nosotros podamos desviar nuestra mente de la verdad presente y para hacernos vacilar. Por eso debemos estar atentos precisamente a todo movimiento del pueblo de Dios y a cada paso que nosotros debemos dar gigantados para afianzar la verdad presente en nuestra mente y nuestros corazones. Voy a repetir otra vez esa definición sobre lo que es el sello de Dios. Es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Los sellados son inconmovibles, no se pueden mover, porque han afianzado la verdad de la palabra de Dios. Esas verdades presentes para este tiempo la han afianzado en sus mentes, en sus corazones, tanto intelectual como espiritualmente, que los sellados son inconmovibles. El sellamiento, mis queridos, como hemos estudiado y sabemos nosotros, se realizará antes, mucho antes del cierre del tiempo de gracia. Cuando el tiempo de gracia haya sido cerrado, ya el pueblo de Dios ha sido sellado. Ya los impíos han sido también marcados. Ahora, ¿cuándo comienza el sellamiento?
Termina poco antes del cierre del tiempo de gracia, pero ¿cuándo es que comienza? Bueno, según la experiencia del santuario, el sellamiento comienza individualmente para nosotros desde el mismo momento en que somos bautizados, desde el mismo momento en que hemos experimentado la segunda parte de la experiencia del atrio, o sea, de la fuente, el bautismo que nosotros recibimos por agua. Y a partir de allí se empieza a implantar las verdades de la palabra de Dios y también se empieza a implantar el carácter de Dios. El pueblo de Dios será sellado antes que los 4 ángeles suelten los 4 vientos sobre la tierra. Recuerden que en Apocalipsis, que más adelante vamos a ver, se da una orden a un ángel que sella al pueblo de Dios. Y a los 4 ángeles se le da la orden que se detenga un momento hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el sello de Dios? Ya vimos una cita del Espíritu de Profecía, pero vamos a mirar cómo responde la Biblia a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta que vimos en el Espíritu de Profecía es que el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Esa es la definición del Espíritu de Profecía. Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Recuerden, la pregunta es, ¿qué es el sello de Dios? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren lo que dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a mirar ahora Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Estos 2 textos nos muestran que el instrumento, por decir así, para que nosotros seamos sellados es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien nos sella, Vamos a mirar ahora también otros textos de la Biblia. Los textos de Efesios nos dicen que es el Espíritu Santo el que nos sella. Y miren lo que dice Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, hablando del sábado, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Voy a leer otras 2 más, las que están en Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, vamos a leer el versículo 12 y el versículo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice, y les di también mi día de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Miren que el texto está diciendo que nos da el sábado como señal. Y también dice que Él es el que nos santifica. Eso es importante en el proceso del sellamiento. Y el versículo 20, conocido también por nosotros, dice, y santificad mi día de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hemos visto 4 textos importantes. Los primeros 2 textos bíblicos de Efesios 1:13 y Efesios 4:30, nos está diciendo que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y el libro de Éxodo y el libro de Ezequiel nos está diciendo que el sábado es la señal distintiva entre nosotros y el pueblo de Dios, y que es Jehová el que nos santifica. Bueno, quiero decirle lo siguiente. Existen 2 clases de sellos que debemos experimentar nosotros. Está el sello interno o el sello interno. Este sello interno lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuándo comienza este proceso de sellamiento interno?
comienza cuando nosotros nos bautizamos, cuando experimentamos la experiencia del atrio del santuario. Cuando entramos por la puerta, dentro del santuario, lo primero que vamos a encontrar es el altar del sacrificio. Allí morimos, como dice Gálatas 2:20, ahí tenemos un encuentro con Dios, con Jesús, morimos, pero somos renacidos. Y después el Señor nos lleva a la experiencia de la fuente. Y en la experiencia de la fuente simboliza nuestro bautismo. La vida vieja queda atrás y comienza una vida nueva. Allí. Si leemos nosotros en Efesios capítulo 4, los primeros 3 versículos, especialmente el número 3, nos está hablando sobre el vínculo de la paz. El vínculo de la paz, ustedes saben que es un vínculo, es una unión. Cuando un tubo se parte en dos, entonces buscamos una unión. Una parte de la unión une una parte del tubo y la otra parte de la unión une a otra parte del tubo. Cuando la palabra de Dios habla que Jesucristo en su sacrificio, en el altar del sacrificio, su muerte en el altar del sacrificio, actúa como un vínculo, como una unión y nos pone en paz con Dios. Ese es el vínculo de la paz. ¿Dónde se obtuvo el vínculo de la paz? En el altar del sacrificio, cuando Cristo murió en la cruz, nos unió con el Padre nuevamente. ¿Ya? Y después la fuente significa también un vínculo. Y este es el vínculo del amor o el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 nos dice que el vínculo del amor o el vínculo de la perfección, ya, nos habla de ese vínculo. Así que encontramos nosotros en la experiencia del altar y en la experiencia de la fuente, del atrio, que tenemos un encuentro con Jesús y nos pone en paz con Dios. Y después de eso nos lleva al bautismo, donde comienza el vínculo del amor o el vínculo de la perfección. Recuerden que 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, ese vínculo de amor es el vínculo del carácter de Cristo o el carácter de Dios. Ahora, nosotros recibimos esa bendición cuando nos bautizamos. Y cuando somos bautizados, es allí donde comienza el proceso de sellamiento. Vamos a ver el texto que está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, bueno, vamos a leer el 37. Pedro está predicando, ungido por el Espíritu Santo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay grandes privilegios que recibimos cuando somos bautizados. Nuestros nombres son registrados en el libro del cielo y también en el libro de la iglesia. Recibimos el perdón de nuestros pecados y también se nos enciende la lámpara del Evangelio en nuestros corazones. O sea, nos lleva a la experiencia del lugar santo, al candelabro, donde el Señor enciende la luz del Evangelio en nosotros. Pero para que esa luz que ha sido encendida permanezca encendida allí, necesita el aceite. Por eso dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, leímos en Efesios que es el Espíritu Santo el que nos sella. Entonces, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo comienza esa obra minuciosa allí. Comienza la obra de la santificación o la obra de la perfección o la obra de implantación del carácter de Cristo en nosotros. Ese proceso se llama el sellamiento. Somos sellados desde el mismo momento en que recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados.
experiencia es la que hallamos nosotros en el santuario, precisamente cuando experimentamos la experiencia del atrio. Vamos a mirar un salmo. Hay una pregunta allí. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santuario? ¿O quién entrará en su santuario? La primera pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y cuál es el monte de Jehová? Si ustedes leen Apocalipsis 14:1, ustedes van a encontrar al pueblo de Dios ya sellado en el monte de Sión con el Cordero. Eso está en el futuro. Pero el Salmo está preguntando: ¿quién será capaz de montarse en el monte de Sión con el Cordero? ¿Y quién será capaz de entrar en el santuario? O sea, de entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. ¿Quién de nosotros será capaz de llegar hasta la presencia de Dios al lugar santísimo? Para poder llegar a la experiencia del lugar santísimo, tenemos que pasar por la experiencia del atrio y por la experiencia del lugar santo. Pero hay un problema. El problema es que Efesios 2:1 dice que Jesús nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Al estar muertos en delitos y pecados, está diciendo que estamos fuera de la experiencia del santuario. La experiencia del santuario adentro es vida, pero afuera es muerte. Adentro es oportunidad de restauración y santificación. Afuera es muerte, perdición. Ahora, si marcamos una línea imaginaria en la puerta del santuario, podemos encontrar que fuera de la puerta estamos perdidos, dispuestos a recibir la marca de la bestia. Pero de esa línea imaginaria de la puerta hacia adentro es la oportunidad de nosotros para ser sellados. Ahora la pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? Miren lo que dice la respuesta, el versículo siguiente, el 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquí hay un problema, porque los únicos que pueden entrar a la presencia de Dios son los que tengan las manos limpias, el corazón puro y una mente limpia también. Pero resulta que nuestra condición es contraria. Tenemos manos sucias, corazón impuro, tenemos una mente llena de cosas vanas. ¿Qué hay que hacer para llegar a la presencia de Dios? Sencillamente escuchar el llamado de Dios, entrar a la experiencia del santuario por la puerta, llegar al altar de sacrificio, humillarse ante Cristo y reconocerlo como nuestro Salvador personal. El Señor nos lleva a la experiencia del bautismo. Allí recibimos el Espíritu Santo, allí una lámpara es encendida, y esa lámpara, para poderla mantener encendida, tenemos nosotros que vivir la experiencia de la mesa y la experiencia del altar del incienso, para poder mantenernos allí firmes y que la obra de sellamiento se haga. Tenemos que experimentar, o tener la experiencia de la mesa. En la mesa encontramos el pan de vida, que es Cristo, la palabra de Dios, y el altar del incienso, los momentos de oración. Estudio de la Biblia, momentos de oración, hace que el Espíritu Santo permanezca en nosotros y que la lámpara permanezca encendida y que el proceso de sellamiento se haga. Es lo único que tenemos que hacer nosotros en el plan de salvación, es consagrarnos a Cristo cada mañana, hacer de esto nuestro primer trabajo y permitir que Cristo sea el que viva en nosotros. Ese es el comienzo y el desarrollo del sellamiento. Ese es el sellamiento interno. ¿Lo hace quién? Lo hace el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, Él entra en nosotros y empieza a cambiar en nosotros lo que debe ser cambiado. Él actúa en nosotros como fuego purificador. Y ese fuego del Espíritu Santo empieza a quemar la escoria, la basura que está en nosotros. Comienza a quemar el pecado, comienza el proceso de santificación, de limpiarnos las manos, de purificarnos el corazón y limpiar nuestra mente de cosas vanas. Ese proceso dura individualmente para nosotros toda la vida.
Y todos los días somos santificados. Todos los días se implanta el carácter de Jesús en nosotros. Ese es el proceso del sellamiento interno del Espíritu Santo. Pero también hay un sello externo. Hay un sello externo. Vamos a mirar cuál es ese sello externo. Apocalipsis 16:2 nos está narrando a nosotros que al final del tiempo las 7 plagas van a ser derramadas sobre esta tierra, pero específicamente sobre un grupo. ¿Cuál es ese grupo? Apocalipsis 16:2 dice: fue primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El texto 2 dice que las plagas van a ser derramadas sobre los que tienen la marca de la bestia, contrario al sello de Dios. Ahora, ¿por qué Dios tiene que sellar a su pueblo antes que caigan las plagas? ¿Por qué Dios tiene que sellar su pueblo antes que los ángeles suelten los 4 vientos? Vamos a mirar qué nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles que en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Miren de dónde subía el ángel, de donde sale el sol. ¿Y por dónde sale el sol? Por el oriente. Ahora, la puerta del santuario, por orden de Dios, debía ser colocada en el oriente. Y los que entran a la experiencia del santuario deben entrar por esa puerta que está en el oriente. Cuando la persona entra al santuario, su espalda es dada al oriente, donde sale el sol. ¿Por qué Dios mandó al pueblo de Israel, a Moisés, colocar la puerta en el oriente? Porque Israel estaba acostumbrado a ver la adoración al sol en el oriente, ahí en Egipto. Entonces Dios no quería una adoración igual, sino una adoración contraria. Que cuando el pueblo de Dios entrara a adorar a Dios en el santuario, sus espaldas den al oriente donde sale el sol. Y precisamente de donde sale el sol, allí en el oriente, es donde viene este ángel, dice aquí, y clamó a gran voz a los 4 ángeles diciendo, clamó a grande voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, no hay daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. La orden es, detengan su trabajo, porque todavía falta sellar al pueblo de Dios. Y dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas de las tribus de los hijos de Israel. Ahora, la palabra de Dios dice que el sello sería colocado en sus frentes, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Ahora, aquí hay un detalle importante, que el sello externo será colocado en la frente. Ese sello será visible a los ángeles que van a derramar las 7 plagas, pero es invisible al ojo humano. No podemos ver nosotros ese sello externo. Ese sello externo solamente lo ven los ángeles que van a derramar las 7 plagas. Vamos a leer ahora Apocalipsis 14:1. Esta visión de Apocalipsis 14:1 es la visión posterior a la segunda venida. Apocalipsis 7 es anterior a la segunda venida. Todavía el pueblo no ha sido sellado, se da la orden para que sea sellado. Pero Juan ve ya a ese pueblo sellado después de la segunda venida, montados en el monte de Sión. O sea, cuando ya tienen las manos limpias, cuando tienen el corazón puro y cuando tienen ya una mente renovada. Dice el versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente.
Apocalipsis 7 dice que el sello sería colocado en la frente. Ahora Juan ve una visión cuando ya el pueblo de Dios tiene ese sello en la frente y lo describe. Y dice que ese sello es el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y nombre en la Biblia da referencia ¿a qué? A carácter. En realidad, el sello de Dios, el sello externo de Dios es el desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de sus siervos, manifestado exteriormente a través de la obediencia. ¿Pero la obediencia qué? Al cuarto mandamiento, la obediencia al sábado. Y por esa condición, el sábado constituye o va a ser constituido el sello de Dios. Es la demostración externa que hemos sido sellados y que hemos recibido el carácter de Cristo y que la obra se hizo perfectamente en nosotros. Mis queridos hermanos, y es a través de la obediencia, en que nosotros manifestaremos al final de la historia de este mundo que hemos sido sellados. Es a través de la obediencia a los mandamientos de Dios y al cuarto mandamiento, que es la manera como vamos a demostrar que el proceso de sellamiento ha sido terminado en nosotros, ha sido completado. Vamos a mirar varios textos rápidamente aquí, antes de terminar. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo es ese vestido de los escogidos de Dios? Aquí lo dice: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese vínculo que comienza con el bautismo en la fuente, allí, en la experiencia del atrio. ¿Qué vimos en estos textos? Estamos viendo las características del carácter de Cristo. Ese es el vestido que debemos tener nosotros, el vestido de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo. Romanos 13:14. Romanos 13:14 nos dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Ese es el vestido, el carácter de Cristo en nosotros. Y Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, cuando según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Vestidos del nuevo qué? Del nuevo hombre, cuando según Dios es la justicia y santidad de la verdad. Es el proceso de santificación, el proceso de purificación. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados quienes, los que lavan sus ropas. Hay una versión, la versión RBA de 1912, la versión antigua, dice de la siguiente manera: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Quiénes son los que van a guardar los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento en los momentos finales de la historia de este mundo? Los que hayan sido sellados, los que hayan sido perfeccionados, los que hayan sido revestidos del carácter de Cristo. Y ya sabemos nosotros, no lo voy a mencionar, que el sábado constituye el sello de Dios al final de la historia porque tiene las tres características: tiene el nombre de Dios, tiene el cargo y tiene su jurisdicción, ¿cierto? Los ángeles verán al pueblo de Dios sellado, ellos van a derramar las plagas, ellos van a decir: este pueblo está obedeciendo el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento sobre el sábado. Este no lo está haciendo, este está guardando el domingo. Así que las plagas serán sobre los que guardan el domingo, cuando el domingo se constituye la marca de la bestia. Y dejarán el pueblo de Dios allí que ha sido santificado y que a través de la obediencia muestran esa obra de perfección, ¿verdad? Esa obra que debemos estar haciendo ahora, como decía el hermano más de ayer, Apocalipsis 1:3, hay que desarrollar esa experiencia, hay que vivir de acuerdo a lo que está escrito en el libro, no solamente leerlo, no solamente escucharlo, sino practicarlo, vivir todo eso. ¿Qué debemos estar haciendo ahora nosotros? Bueno, voy a tener dos textos últimos. Miren bien lo que dice Hebreos 12:2, lo que debemos estar haciendo ahora nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Esa es la ley de la contemplación. Si colocamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, ¿qué va a pasar en nosotros? Vamos a ser transformados, porque estamos contemplando a Jesús. Y la ley de la contemplación dice que nosotros nos transformamos de acuerdo a lo que contemplamos. Si contemplamos a Jesús, seremos semejantes a Jesús. Si contemplamos el mundo, seremos semejantes al mundo. Y 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Eso es lo que debemos estar viendo ahora, la gloria de Dios. Y si estamos viendo la gloria de Dios, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay que contemplar a Jesús para ser transformado de gloria en gloria. Y es el Espíritu Santo el que hace esa transformación. Es hora de colocar nuestros ojos donde deben ser colocados. La sierva del Señor fue llevada en visión al lugar santísimo. Y cuando ella entra al lugar santísimo, lo que le llamó la atención fue la persona de Jesús. Y ella dice, contemplé su rostro, la hermosura de su rostro. Quedó fascinada con el rostro de Cristo. Nosotros, al entrar hoy en la experiencia del lugar santísimo, porque estamos viviendo en el tiempo en que se está desarrollando el juicio, el tiempo en que se está desarrollando la obra en el lugar santísimo, al mismo tiempo en nosotros debemos estar contemplando a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado en el juicio. Esa es la verdad presente que predomina sobre cualquier otra más. Es contemplar a Jesús en el lugar santísimo, en la obra que está haciendo, y armonizar con esa obra en una experiencia con nosotros dos.